Lo que perdemos cuando dejamos de escuchar lo que sentimos es lo más doloroso que podemos perder, y es el sentido de vida. No sé para qué estoy aquí, no sé qué quiero hacer, me han enseñado que tengo que ser exitoso, y a lo mejor ser exitoso es tener un buen ascenso, tener mucho dinero, comprar una casa bonita, a lo mejor tener familia e hijos. Y después, ¿qué pasa cuando lo logro? ¿No? Muchas veces ahí es donde entra este vacío y digo, bueno, no era tan especial como creía. No me dio la plenitud que yo esperaba o deseaba. Y eso tarde o temprano nos termina haciendo sentir que perdimos nuestro tiempo, que no tenía sentido el estar aquí. Es algo muy doloroso porque termina generando un malestar profundo. No tiene sentido mi vida, porque estoy pensando tanto en el futuro que cuando lo alcanzo, aprendí a vivir tanto en desear lo que no tengo, que cuando lo alcanzo y lo tengo ya no sé qué hacer con eso. Y eso nos termina dando en la punta del hígado, porque entonces nos sentimos desorientados, perdidos, porque nunca aprendimos a vivir en el presente. Buenas tardes, mi nombre es Paco Jiménez, soy psicólogo y psicoterapeuta. Tengo 10 años de trayectoria como psicoterapeuta. También he sido docente en la Universidad UAL y en la Universidad Monte Albán. Tengo la especialidad en orientación sexual, en terapia de pareja, y pues es un gusto poder estar aquí para presentarles el webinar de El costo de no sentir. El sentir como seres humanos es nuestro termómetro, es el que nos avisa lo que estamos percibiendo internamente, como por ejemplo cuando nos llegamos a quemar o llegamos a experimentar frío o llegamos a experimentar algo sensorial del medio ambiente. Lo mismo pasa con nuestras emociones. Cuando algo nos está generando malestar o bienestar, el cuerpo nos avisa, inclusive a veces antes de interiorizarlo. A veces el cuerpo te puede decir con un escalofrío o con un malestar que no entiendes qué es, pero muchas veces no lo escuchamos. Entonces, en resumidas cuentas, es como nuestro termómetro. Todo ser humano nace con la capacidad de sentir. De hecho, es parte de nuestra comunicación primaria. La mayoría de los seres humanos nacemos llorando. Y esa es una forma en la que nos comunicamos, ¿no? Nacemos porque pues el nacer es traumático. Sales de la comodidad del vientre de tu mamá y de repente llegas a este mundo y de repente sientes frío y sientes muchos cambios de golpe y luego te dan una nalgada. O sea, todo eso se empieza a percibir y entonces lo comunicamos llorando. Cuando tenemos hambre lloramos, cuando tenemos frío lloramos, cuando estamos enojados lloramos. Entonces el llorar pues es nuestra primera forma de expresión. No sé en qué momento la sociedad acordó en que teníamos que dejar de llorar, pero el llorar, el sentir, siempre ha sido nuestra comunicación más básica. Sentir una emoción es, por ejemplo, escucharla sin tanto ruido. ¿A qué me refiero? No ir tan rápido, es dejarnos impactar por lo que está pasando. Porque, por ejemplo, estoy en un lugar, estoy escuchando una canción y de repente percibo algo que me genera, no sé, como ganas de llorar, pero no es que esté triste, sino también me recuerda un momento alegre. Ok, estoy entonces percibiendo distintas sensaciones y de ahí viene la parte de comprenderla, porque yo sé que a lo mejor un poco de tristeza con un poco de alegría pues me genera nostalgia, porque entonces ya sé que no es algo que me inunde de tristeza ni tampoco me haga saltar de alegría, pero que juntas me permiten disfrutar de algo como la nostalgia. Entonces sentir es lo que puedo percibir y comprender lo que siento es saber justamente qué está generando, qué está causando en mí y poder hacer una división adecuada de la emoción que estoy percibiendo en ese momento. Las emociones son nuestra brújula en nuestras decisiones diarias. Si no siento, no elijo. Toda elección nace de una sensación y muchas veces vemos a personas que intentan no sentir y que van completamente desorientadas por la vida. Van perdidas, no saben qué hacer, les cuesta tomar decisiones o las toman y luego se arrepienten porque precisamente no se han permitido sentir. Entonces, es la brújula. Si no sentimos, es muy difícil poder encontrarle sentido a la vida. Las emociones son necesarias para una vida plena porque nos ayudan, además de tomar decisiones, nos ayudan a estar presentes. Muchas veces, sobre todo en nuestra actualidad, estamos corriendo todo el tiempo, estamos apresurándonos, queremos hacer las cosas para allá o incluso para ayer, y entonces mucho de eso nos termina jugando en contra, porque nos quedamos sin lo más valioso que tenemos, que es el aquí y el ahora.
Cuando no hay aquí y ahora, nos terminamos desorientando, perdiendo y por lo tanto nos terminamos frustrando, angustiando, porque estoy experimentando constantemente ansiedad. Mi cuerpo en el único momento donde puede estar vivo es en el presente. Las emociones son necesarias para una vida plena porque a final de cuentas es lo que nos conecta con los demás. Cuando uno no está sintiendo, no deja esa conexión, no permite que exista un vínculo, eso tarde o temprano se pierde y entonces experimento una soledad muy dolorosa porque entonces siento que nadie me comprende, que nadie me acompaña, que nadie sabe lo que estoy experimentando y entonces esa soledad se va incrementando hasta el punto donde pues termino sintiéndome vacío. Las emociones conscientes son emociones que nos permitimos experimentar porque son aceptadas usualmente por la sociedad. Que digo, bueno, estoy triste y me permito expresar tristeza, pero realmente lo dejo estar. O sea, si estoy triste me permito llorar, me permito estar cabizbajo. No engaño al mundo diciéndoles estoy bien. Esa es una emoción consciente, saber que me siento así y lo demuestro. Ahora, si sé que me siento así y no lo demuestro, entonces lo que termino haciendo es engañándolos, tanto a ellos como a mí. Y entonces ahí es donde empieza una serie de confusión, porque entonces ya no sé lo que estoy realmente sintiendo. Nuestra historia personal influye muchísimo, porque a final de cuentas eso termina afectando la manera en la que sentimos de una forma extraordinaria. Muchas veces viene desde la crianza, desde el cómo nos dicen que debemos de sentir, desde el cómo nos dicen que está bien o no está bien expresarlo, desde el que nos dicen no llores, por ejemplo, nuestros papás, o la típica de te voy a dar motivos para llorar, o llora cuando me muera, cosas por el estilo, o no te enojes, o tienes que ser de esta manera, o tienes que hacer lo otro. O sea, todo eso nos termina distorsionando la percepción, porque entonces ya empiezo a catalogar ciertas emociones como negativas, y eso no existe. Las emociones no son ni negativas ni positivas, son emociones, y todos las tenemos. El problema es cuando ya no las expresamos. Por eso es que el estilo de crianza muchas veces impacta en la manera en la que terminamos nosotros mismos permitiéndonos conectar con los demás. Además de que a partir de ahí pueden surgir muchos miedos, muchos traumas, muchas expectativas, muchas dificultades para también lograr percibir lo que siente el otro y comprenderlo. Y es una serie de eventos que lamentablemente nos termina desconectando de los demás. Bueno, el cuerpo, cuando experimentamos una emoción, nos avisa. Es el primero en detectarla. Muchas veces nos puede avisar en el estómago, muchas veces nos puede avisar en el pecho, muchas veces nos puede avisar en los hombros, en la cabeza, pero el cuerpo siempre reacciona a la emoción. Por eso el cuerpo es el primero en avisarnos, es nuestro termómetro para decirnos esto te está haciendo bien o te está haciendo mal. Entonces a partir de ahí es lo que podemos ir catalogando como una percepción anticipada, solo que cuando no lo escuchamos y nos lo aguantamos, ahí estamos traicionando a nuestro cuerpo. Estamos ignorando lo que el cuerpo nos está diciendo y eso tarde o temprano nos cobra factura. Las emociones nos enseñan sobre nuestras necesidades y valores muchas veces a que terminamos traicionándolos, a que terminamos aguantándonos, a que muchas veces no van a la par de nuestro deseo de vida, de plenitud. Muchas veces nuestros valores que nos enseñan es, por ejemplo, el aguantarnos. A veces nos dicen que eso debería de ser un valor, ¿no? Aguántate, no le muestres tu desagrado a los demás, no le muestres tu malestar a los demás. Pero eso termina también traicionándonos y abandonándonos mucho. Entonces, algo que puede servirnos es para revelarnos a muchas de estas creencias, a muchos de estas formas de expresar y que empecemos a hacer un cambio, sobre todo para permitirnos sentir más. Hace poco estaba viendo en la librería, una librería muy famosa de por aquí, un libro que decía porque lo digo yo. Y cuando tomé un poquito el libro, lo empecé a leer, me di cuenta que muchas de esas enseñanzas, muchos de esos valores que se nos enseñaban desde hace muchos años, es precisamente eso, ¿no? Que nos enseñan dizque a poner límites a nuestros hijos, porque era un libro para padres. Pero al final lo que están enseñándoles es que a los hijos no tienen que sentir, evitar sentir, porque les dicen que los tienen que preparar para un mundo duro. Pero ¿por qué tenemos que endurecernos para un mundo duro? ¿No sería lo contrario? Sensibilizarnos para que el mundo también sea un poco más sensible. El momento en el que nos comenzamos a desconectar de lo que sentimos es casi imperceptible, porque es tan normal verlo
que lo normalizo. Puede ser un día cualquiera donde sentí hambre y me la aguanté. Puede ser un día cualquiera donde tenía frío y dije, no importa, yo aguanto. O donde me sentía cansado y me obligué a hacer más. O que quería ir al baño y dije, no importa, todavía resisto porque estoy en una junta muy importante. O qué pena, ¿qué van a decir si voy y atiendo mi necesidad de ir al baño? Todas esas cositas empiezan a construir la idea del desconectarnos, de no sentir. Entonces es tan imperceptible porque es tan normalizado que todos lo hemos hecho en algún momento. La gran diferencia es cuando lo mantengo o cuando hago algo para permitirme regresar a sentir y volver a atender mi necesidad. Las experiencias más frecuentes que llevan a alguien a reprimir sus emociones son, uno, el miedo al rechazo. Porque vivimos en un mundo que lamentablemente se ha anestesiado demasiado y que tiene miedo justamente de sentir. Entonces, si veo a alguien que está sintiendo, pues muchas veces le doy una palmadita y no te preocupes, todo va a estar bien. O, ay, no llores. O, ay, no te preocupes, ni siquiera la vas a extrañar tanto o lo vas a extrañar tanto, ¿no? Como no, tú tienes que estar bien y desearle lo mejor. Y son cosas que nos terminan traicionando, porque esos son mensajes que nos dice el mundo. Cuidado, pero escondidos de miedo, porque yo no sé qué hacer con lo que estás sintiendo. Entonces esa es una. Dos, muchas veces es el trauma. Vivimos en algún momento, alguna experiencia tan dolorosa, tan traumática, que me da miedo volver a sentir algo similar. Y cuando algo se empieza a acercar tantito a eso, lo evito de cualquier manera. Entonces evito sentirme triste, evito sentirme presente, estoy constantemente distrayéndome y eso me juega en contra muchísimo porque me desconecta. Otro de las características o de los momentos que provocan justamente esto es la crianza. Vivir en un entorno donde nos enseñaron que efectivamente no es bueno sentir. O por ejemplo, como hombres en México se nos enseñan dos emociones, ¿no? O podemos sentirnos contentos o podemos sentirnos enojados. No hay más. Un hombre que se siente triste, un hombre que se siente con miedo, un hombre que siente asco, muchas veces se les termina discriminando. Pero es parte de nuestra paleta emocional, ¿no? O también si ven una mujer que está muy triste o que está enojada, también se las cataloga de formas horribles, ¿no? Y se les discrimina por exactamente lo mismo, porque el mundo no sabe cómo sentir y se les enseña desde la crianza de, una persona que es así es tal cosa, una persona que es así es aquello otro. Y entonces se empieza a discriminar desde nuestra infancia. Por eso es que es parte de lo que también nos termina afectando mucho. Los mecanismos que utilizamos para evitar sentir son varios, pero uno muy famoso son las redes sociales. Vemos a la gente metidas en Facebook, en TikTok, en Instagram, constantemente distraídos, viendo reels de cada 30 segundos y voy a otro, y voy a otro, y voy a otro, pero nunca me pongo a ver qué está diciendo esto, qué me hace sentir lo que estoy escuchando, porque justamente está programado así, para que no sientas, pero sí que te distraigas mucho. Ese es uno. Otro es, por ejemplo, cualquier tipo de experiencia que te genere dopamina, ya sea alcohol, ya sea fiesta, ya sea, por ejemplo, sexo, ya sea estar constantemente fuera de casa buscando algún distractor. Hay gente que lo usa con el ejercicio también, con la comida, con distintos medicamentos inclusive, porque a final de cuentas todo lo que genera dopamina se puede volver una forma de anestesiarnos. Y también otro de los mecanismos para evitar sentir es justamente estar constantemente intentando estar ocupados todo el tiempo en el trabajo, todo el tiempo distraído, todo el tiempo evitando justamente vivir el presente. Todo eso nos va drenando y tarde o temprano pues nos termina costando muy caro. Una persona que ha perdido conexión con sus emociones se manifiesta de muchas formas, pero usualmente los vemos apagados. Como alguien que vemos que hace y funciona para lo que la sociedad percibe como funcional, pero está constantemente cansado, saturado, vacío, drenado, irritado, porque son cosas que efectivamente está luchando contra su cuerpo. Ha sido tanto la desconexión con el cuerpo, con la emoción, que el cuerpo se lo termina recriminando de esta forma. Y eso termina justamente haciendo sentir que la persona va y hace,
pero sin rumbo, sin sentido. Muchas veces se les percibe en sus ojos, en su forma de hablar. Cuando los miramos, lo notamos. Hay algo que cambia. No sé si han escuchado esta expresión que dicen, es que perdiste el brillo de tus ojos. A veces sí es literal, a veces sí se pierde un poco esa mirada y podemos presenciar cuando alguien se siente vacío con solo la mirada. Son cositas, características que se van haciendo cada vez más notorias. Esta desconexión nos afecta a nuestras relaciones personales y familiares de una manera muy dolorosa, porque muchas veces nos dicen, ahí viene el exagerado, ahí viene el payaso, ahí viene el histérico o histérica, ahí viene tal persona, ¿no? Y entonces nos va alejando poco a poco hasta el grado de ya no pedir ayuda. No pedimos ayuda, no les expresamos nuestra necesidad de que tenemos un problema y que necesitamos que nos apoyen. Nada, en absoluto. Por el contrario, nos vamos sintiendo cada vez más vacíos, cada vez más solos, y eso tarde o temprano nos termina alejando, y ese aislamiento es de lo más doloroso que podemos experimentar, porque entonces me siento sin rumbo y sin red de apoyo, y eso es una combinación para el desastre. Las emociones que solemos evitar con mayor frecuencia usualmente son la tristeza y el miedo. ¿Por qué? Porque se catalogan lamentablemente como emociones malas, emociones negativas, cuando no lo son. Son de hecho una forma en la que nos están avisando que necesitamos atender algo que nos está lastimando, nos está afectando en ese momento. Pero usualmente son emociones que cuando nos las aguantamos podemos terminar evitando mucho expresar una necesidad, sobre todo los demás. El problema de esto es que lo hacemos porque no nos queremos ver vulnerables. Ese es el primer motivo. Y el problema es que cuando no nos queremos ver vulnerables, tarde o temprano nos terminamos rompiendo, porque la vulnerabilidad también es parte de nuestra esencia. La debilidad también es parte de nuestra presencia como seres humanos. Yo no he visto a nadie dormido viéndose fuerte. Son cosas que muchas veces pensamos que la fortaleza es lo que nos mantiene, cuando en realidad es la combinación de todo lo que nos permite ser humanos, y entre ellos es la vulnerabilidad, la debilidad, el cansancio, la tristeza, el miedo, además de todas las otras percepciones que pueden llegar a tener de nosotros. Todo ese complemento es lo que nos permite ser. Los papeles que ejercen el miedo, la exigencia, el estrés y la necesidad de controlar muchas veces nos provocan una desconexión muy grande, porque terminamos precisamente evitando situaciones, evitando la vida misma, porque cuando quiero evitar que algo me genere estrés, me estreso, porque también es parte de lo que me termina generando ansiedad. Cuando quiero evitar el miedo, también me estreso o me genera más miedo. Toda emoción que no expreso se termina intensificando y sale tarde o temprano de alguna manera, muchas veces en malestar físico. Entonces, la mayoría de veces, cuando nos lo aguantamos, nos desconectamos porque estamos poniéndole tanta energía a aguantar que ya no tenemos energía para lo demás. La prisa y el ritmo actual en nuestro entorno, en nuestra sociedad, influyen muchísimo en nuestra capacidad de no sentir, porque tarde o temprano estamos tan ajetreados, tan atareados, que estoy intentando verte, estoy intentando hablar contigo, estoy intentando conectar contigo, pero acá hay música y aquí alguien más está hablando y acá ya pasó un camión y luego hay un teléfono sonando y luego están las noticias y luego que las redes sociales y luego que alarma sísmica, etcétera, etcétera. O sea, hay tantas cosas alrededor de nosotros que estamos saturados. Entonces, ese estar saturado nos termina desgastando muchísimo, y más cuando vivimos en un mundo donde tenemos horarios tan rígidos, donde tenemos que cumplir con distintas actividades. Se vale, es necesaria la estructura, pero cuando nuestra vida se vuelve solo la estructura, pierde la esencia de la vida, y entonces estamos constantemente enfocados en cumplir y ya no en sentir. El costo que tiene dejar de sentir durante años muchas veces es el aislamiento, es la experiencia dolorosa de la pérdida de sentido, es la desconexión con otros, es la frustración de no poder concretar metas, de estar muy cansado, y muchas veces podemos desarrollar trastornos como lo que sería el trastorno depresivo, trastorno ansioso, mucha saturación,
y tarde o temprano eso nos lleva muchas veces a terminar desgastados al punto donde ya no queremos ni siquiera poder esforzarnos y poder hacer algo más para salir de ahí. Muchas veces nos quedamos mejor porque decimos, ya qué caso tiene. Y ese ya qué caso tiene termina convirtiéndose en lo que nos va a sabotear en todo el resto de nuestra vida. ¿Es posible sobrevivir sin sentir o solo aprendemos a funcionar? Creo que la mayoría de personas, si dejan de sentir y solo aprenden a funcionar, lo pueden hacer, pero la cantidad de tiempo que pueden hacerlo es muy limitada. Ves personas que no pasan de los 50 años viviendo así. Ves personas que se sienten arrepentidos de haber perdido su tiempo, de haber perdido su vida. De hecho, hubo un reportaje de una enfermera que le hizo a unas personas retiradas en Estados Unidos precisamente para conocer de qué cosas se arrepentían. Y una de las tantas cosas que se arrepintieron, sobre todo los hombres, fue a no poder expresar lo que sentían, que era lo que más se arrepentían. Imagínate a los 60, 70, 80 años diciendo que se arrepentían de no haber podido sentir más. Entonces ahí está el claro ejemplo de que podemos vivir vidas de funcionalidad, pero eso no significa que sean vidas placenteras, vidas que disfrute, vidas que me generen plenitud y mucho menos vidas que disfrute vivir. ¿Es posible volver a sentir después de años de desconexión? Sí, sin duda alguna, solo que no es algo mágico, es algo que se tiene que trabajar día a día, porque volver a conectar cuando llevamos años de entrenamiento de desconexión es igual de complicado, pero sí se puede hacer. El primer paso para comenzar a volver a sentir es uno muy simple: empezar a estar presente. Es muy simple, pero también es desconocido, porque no sabemos cómo estar presente. Hagan algo. Un primer paso puede ser cuando estén en una conversación, nada de celulares, nada de distractores. Vean a los ojos a la persona, obsérvenla, perciban cómo está experimentando y chequen cómo los hace sentir a ustedes, porque esa es la manera en la que empezamos a resonar con el otro. Muchas veces sentimos gracias a lo que el otro también me está mostrando. Entonces, la forma de estar presente es eso: evitar la mayor cantidad de distractores, permitirme estar conviviendo con otros con la menor cantidad de distractores y poderme enfocar en el otro, en la mirada, en la forma de moverse, en la forma de hablar, si es pausado, si habla muy rápido, si mueve mucho las manos, si hace muchas expresiones faciales. Todo eso ya me está ayudando a sentir, porque aunque no lo crean, el otro se vuelve un espejo de lo que siento. Reconciliarse con las emociones es aceptar que siento y es comprender que no vienen a destruirme, al contrario, vienen a acompañarme, vienen a sostenerme, vienen a cuidarme. Las emociones son la base sólida de cualquier tipo de relación, de experiencia y de plenitud. Si no existe esa base, ahí es donde surge la desconexión. Por eso es que el reconciliarnos es decir, ¿sabes qué? Sí, soy un hombre que llora. ¿Sabes qué? Sí, soy un hombre que se enoja con partidos de fútbol, pero no voy a violentar a nadie. Sí, soy una persona que se alegra mucho cuando las cosas le salen bien. Soy una persona que tiene miedo cuando estoy solo en la calle y veo a 5 tipos acercándoseme. Tengo también asco, hay cosas que me dan asco y que se vale decir, ay no, a mí no me gusta, por ejemplo, el brócoli, se vale, es completamente válido, pero lo importante es empezar a reconocerlo. Si no lo puedo decir, al menos sé consciente de ello, porque es una buena forma de empezar a decir, ok, las vuelvo a aceptar. Muchas veces, lamentablemente, las encerramos como en jaulas a nuestras emociones y les digo, no sales de aquí, pero sí salen, y a veces salen rompiendo la jaula. La importancia que tiene la autocompasión en la recuperación emocional es vital, porque más que autocompasión, me gusta a mí llamarlo cuidado amable. Es reconocer que empezamos a cuidarnos de la forma más tierna posible en la que nos gustaría cuidarnos. Muchas veces somos buenos para exigirnos y cuando se siente mal nuestro cuerpo le exigimos recuperarse, pero nunca le agradecemos, oye cuerpo, gracias por estar bien hoy, gracias por permitirme estar aquí hoy, gracias por cuidarme de estas formas en las que a veces de forma invisible, pero estás presente y me apapachas y estás ahí. Son formas en las que a veces se nos olvida reconocer que el cuerpo todo el tiempo está chambeando y muy pocas veces se lo agradecemos. Así que empezar
empezar poco a poco con este cuidado amable, hablarle a nuestras piernas que están lastimadas, hablarle a nuestros brazos, hablarle a nuestro pecho, a nuestros órganos. Son formas también en las que empezamos a reconocer que también sienten. Y el hablarles bonito, así como le hablamos a una planta, de verdad influye mucho en su crecimiento, influye mucho en su bienestar. Entonces empezar a hablarnos bonito es una parte fundamental de este autocuidado. Uno dice a veces de broma, ¡ay, qué burro! ¡Ah, qué tonto! Pero el cerebro no distingue de bromas. El cerebro sí se la cree. El cerebro sí cree que soy tonto. El cerebro sí cree que soy burro. Y entonces me empiezo a sabotear sin darme cuenta. Por eso nunca, aunque sea de chiste, nunca digan nada en contra de ustedes. Nunca digan un comentario que los lastime, que los haga, aunque digan, para hacer reír a los demás. No se saboteen de esa manera, porque desde ahí ya la mente está reconociendo que yo soy eso que me digo. Y es la primer forma en empezarme a cuidar de una forma más amable. Para acompañar a alguien sin querer resolver sus emociones, lo primero que hay que hacer es reconocer las propias. Cuando yo no sé lo que estoy sintiendo, muchas veces me cuesta sostener al otro. Muchas veces evito querer cuidar al otro. Por eso es vital saber qué estoy sintiendo yo también. Y en muchos escenarios también sucede algo similar. Cuando, por ejemplo, el otro está sintiendo, ¿cómo resuena eso en mí? ¿Qué me mueve? ¿Qué me hace sentir a mí? Eso es importantísimo, porque la palabra aquí clave es resonar. Si veo al otro llorar, ¿qué activa en mí? Puede ser enojo, puede ser alegría, puede ser miedo, puede ser tristeza. Recuerden que no toda emoción que percibimos de afuera es algo que yo siento por dentro, pero puedo empezar a diferenciarlo de esa manera y me va a ayudar a dar un alcance más sano a la hora de acompañar a alguien en su emoción. Los hábitos cotidianos que ayudan a fortalecer una vida emocional más saludable son no hablarme feo, tener o procurar una rutina, por ejemplo, levantarme, y lo primero que yo les recomiendo antes de hacer cualquier cosa, antes de revisar su celular, tomen sol, tomen un poquito de sol, porque son formas en las que empezamos justamente el día recibiendo un poquito de algo que nos hace sentir. El sol se siente, es inevitable, entonces eso nos está ayudando a sentir desde el inicio. Si a la hora en la que se levantan no hay sol disponible, hagan un poquito de respiración, pero eso les va a ayudar a sentir, a estar más presentes. Levántense y hagan una actividad. Antes de agarrar el celular, tiendan su cama, lávense los dientes, peínense, métanse a bañar, algo antes de revisar el celular. Que revisar el celular, si es posible, sea lo último que hagan, porque tarde o temprano eso se vuelve el primer obstáculo para poder sentir a lo largo del día. Algunos cambios que perciben las personas cuando recuperan la capacidad de sentir es que dejan de sentir ansiedad, o al menos disminuye inmensamente, empiezan a tomar decisiones con mayor seguridad, dejan de sobrepensar escenarios catastróficos de muchas maneras, empiezan a comunicar mejor sus emociones y construyen también vínculos más sanos, más seguros, porque son vínculos que sí fueron construidos desde lo emocional. Entonces ahí ya no estamos fingiendo, estamos construyendo. Es parte de lo que genera, además de que existe una gran capacidad para sentir y fluctuar en la energía de una forma muy diferente a como cuando despertamos de buenas. Aquí es despertar de buenas, pero un poco más seguido. Esa transformación se refleja tanto en la familia, en el trabajo o en una comunidad, cuando me permito ser funcional, pero también me permito cuidarme, y entonces puedo ir poco a poco balanceando ambas. No me sacrifico. Me permito estar con mi amigo, pero sin sacrificar algo que yo también necesito. Me permite estar con mi familia sin quitar lo que yo siento y poder disfrutar inclusive más, o poner límites que ya necesitaba poner desde hace tiempo. Igual en lo laboral. Ya nada de, te quedas 2 horas más y te doy una pizza. Porque eso es tarde o temprano lo que nos enseñan a normalizar, que tienes que estar sacrificándote para poder estar. Pero alguien que te ama no te pide sacrificios, ya sea en lo laboral, ya sea en lo romántico, ya sea en lo familiar. Una emoción que les podría decir para empezar a vivir con mayor plenitud a partir de ahora sería la presencia. La presencia creo que engloba la mayoría de emociones, pero es la más difícil de sostener,
porque cuando estás presente, muchas veces no es cómodo. Muchas veces vas a sentir incomodidad, malestar, ruido que a lo mejor no habías escuchado, pero interior, y todo eso nos va a permitir justamente acercarnos de una forma más sensible a los demás, pero sobre todo cuidar lo que yo también estoy sintiendo. Entonces permítanse estar presentes, donde sea y lo que sea que estén haciendo, pero permítanse disfrutar de ese momento. No se pongan a pensar en lo que va a pasar mañana, no se pongan a pensar en qué voy a hacer cuando llegue a casa, no se pongan a pensar qué va a pasar el siguiente año, no se pongan a pensar qué va a pasar el otro mundial y si sí, México, no. Dense la oportunidad de estar presentes y de darse cuenta que hoy es el día más valioso que tienes de toda tu vida, porque hoy estás y hoy es lo más sano que puedes hacer, porque desde el hoy puedes construir todo lo demás. Uno de los pasos en concreto que los invitaría es reconocer sus redes de apoyo, reconocer quiénes están ahí para mí, y si no encuentro a alguien que esté ahí para mí, empezar a construirlas. Una de ellas es ir a terapia. Definitivamente la terapia es una de las herramientas más útiles y necesarias también en nuestra sociedad tan anestesiada actualmente. La terapia es un espacio que te permite sentirte escuchado, sostenido, acompañado, sin ser juzgado. Y con alguien que verdaderamente tiene la intención y la capacidad de escuchar tu historia y de acompañarte en ella. No te van a juzgar porque hiciste esto o aquello o lo otro. No, para nada. Un buen terapeuta es aquel que te escucha, te acompaña y también te da herramientas para poder empezar poco a poco a moldear a una vida más sana. Entonces, busquen un acompañamiento terapéutico. Les recomiendo que también se aseguren que sí sea psicoterapeuta, ¿sí? Porque no hay muchos practicantes que no son psicoterapeutas y terminan encontrando a alguien que no tiene las herramientas para hacerlo. Así que busquen psicoterapeuta, no solo psicólogo. El mensaje que yo le daría a alguien que ha evitado mucho tiempo dejar de sentir lo que siente sería que no tenga miedo de sentir, que sé que puede generarnos mucha abrumación, pero el sentir te va a traer una recompensa maravillosa, porque el no sentir te está costando caro y tarde o temprano va a surgir. Entonces date la oportunidad de poder volver a integrar tus sensaciones en un espacio donde te sientas seguro, pero sí puedes volver a recuperar tu vida, sí puedes volver a sentirte pleno, sí puedes volver a decir qué bonito es vivir, sí se puede, pero necesitas reconectar contigo. Los invito a todos a que me sigan en mis redes sociales como @psicoterapeuta Francisco Jiménez en Facebook, Instagram, también en Doctoralia y en TikTok. Me gustaría mucho que también pudieran hacernos el favor de seguir viendo los siguientes webinars que son muy interesantes y que créanme que más de algo se van a llevar para su vida personal y la de algún familiar o amigo. No se los pierdan y gracias nuevamente por su tiempo.